Bueno, para entonces la siguiente presentación, titulada Tuberculosis en líquidos cefalorraquídeos, tenemos a la licenciada en bioanálisis y citotecnóloga Elizabeth García, que nos va a presentar el caso de la licenciada Elizabeth Beliz de Bolivia. Muchas gracias, Doug. Un momentico porque se me cayó de la conexión del celular y por ahí es que voy admitiendo a los que todavía ingresan. Ya. Perfecto. Bueno, esta es un caso que realmente no es un caso que me pertenezca a mí porque no lo recibí yo, sino lo recibió la licenciada Elizabeth Beliz desde Bolivia y ella, bueno, constantemente siempre me comparte casos, por allí está Elizabeth conectada. Y ella me compartió este caso, me lo consultó para hacer diagnóstico en líquido cefalorraquídeo, que sabemos que no es una muestra de rutina en el laboratorio y que no todos, a veces no sabemos muy bien qué es lo que nos esperamos conseguir, y como son muestras raras, también son difíciles de diagnosticar. Y bueno, ella me consultó este caso y juntas pues logramos ir llevando el diagnóstico del caso. Ella no lo quiso presentar porque dice que es bastante tímida y que le daba un poco de timidez presentarlo, así que me autorizó a mí a presentar este casito. Y lo titulé Tuberculosis en líquido cefalorraquídeo y vamos a ir viendo la historia de este paciente. Primero vamos a hablar un poco o definir la meningitis tuberculosa, que es una meningitis bastante rara y que está causada, por supuesto, por Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria bacilar, de forma bacilar, y que también se describe como un bacilo ácido alcohol resistente, porque no se tiñe con cualquier coloración. De hecho, con las coloraciones que utilizamos en el laboratorio de citología no se va a teñir este microorganismo. Así que se necesitan tinciones especiales como la tinción de Ziehl-Neelsen. La meningitis tuberculosa es bastante rara y suele ocurrir como una complicación de una tuberculosis pulmonar primaria y es una de las formas más graves de tuberculosis extrapulmonar y tiene muy mal pronóstico en pacientes que son menores de 5 años y en personas mayores de los 50 años. Entonces, no es un diagnóstico muy frecuente, no son casos muy comunes, pero existen. Se recibió una primera muestra de líquido cefalorraquídeo y los únicos datos clínicos que se tenían de este paciente es que era de sexo masculino y que tenía 61 años. Esa era toda la información, no se tenía más ninguna información de este paciente. Y se observa lo evidente en las imágenes. Recordemos que los líquidos cefalorraquídeos en condiciones normales son líquidos que se describen en los textos como traslúcido, como agua de roca, porque son líquidos transparentes, no hay celularidad. De hecho, es la única muestra citológica que si no hay células, uno puede decir la muestra es satisfactoria, porque realmente en un líquido cefalorraquídeo normal, la celularidad es nula o muy bajita. Prácticamente no hay células. Evidentemente, cuando recibimos un líquido cefalorraquídeo que nos manifiesta esto que estamos viendo en las imágenes, pues nos va a llamar la atención porque no es, ya dijimos que si es un líquido que no debería tener células, esto ya es muy llamativo, hay demasiada celularidad y evidentemente tenemos que saber, siempre en citología el objetivo es saber si hay tumor o no, ese es como el primer objetivo, pero también recordar que nosotros podemos reportar otras lesiones, procesos inflamatorios, microorganismos, y en este caso pues vemos esta primera imagen que es en un objetivo de 10X y se ve una gran cantidad de células, obviamente es llamativa, y al bajar un mayor aumento, pues se ven estos grupos como conglomerados celulares, difícil saber qué tipo de células son, pareciera que fueran células de tipo inflamatoria o eso es el aspecto que parecen. Si nos vamos hacia los bordes de ese grupo que están más sueltas las células, bueno, podemos ver que son neutrófilos, así que bueno, si vamos a grupos que estén más sueltos, donde no esté esa tridimensionalidad, pues evidentemente vemos que se trata de células inflamatorias, neutrófilos, y vemos algunas células como los histiocitos o macrófagos que están aquí con citoplasmas vacuolados, núcleos excéntricos, pero principalmente lo que abunda en la muestra son neutrófilos, en esa muestra de líquido cefalorraquídeo, esa primera muestra. Seguimos viendo y más elementos inflamatorios, principalmente neutrófilos, y algunos histiocitos en el fondo. Aquí de hecho vemos los núcleos arriñonados, macrófagos, histiocitos, es lo mismo, y los neutrófilos.
Eso es todo lo que hay. Realmente no se ven células de aspecto tumoral, células malignas que me indiquen una neoplasia. No se evidencia nada de eso en estas imágenes. Así que el reporte de este primer líquido cefalorraquídeo fue negativo para malignidad, hallazgos citológicos compatibles con inflamación, con predominio de neutrófilos. No podemos dar una información más allá de eso, que simplemente hay un proceso inflamatorio, una meningitis. Ahora saber causada por qué, pues eso ya tendría que investigarse con estudios de laboratorio clínico, cultivos, etc. Pasa una semana y Elizabeth recibe un nuevo caso. Pero a todo esto, en ese primer momento que ella recibe esta nueva muestra de líquido cefalorraquídeo, no sabemos que se trata del mismo paciente. Tenemos otra vez los mismos datos clínicos. Paciente masculino, 61 años, pero obviamente no nos recordábamos de la edad del paciente anterior. Así que se vuelve a recibir un caso, este nuevo líquido, y asumimos que es un nuevo paciente, sin recordar que habíamos tenido este paciente o que Elisa había tenido este paciente en la semana anterior. Y en esta nueva muestra, pues otra vez una muestra muy celular, grupos tridimensionales de células, conglomerados, incluso podemos ver en los grupos que están más sueltos, bueno, comenzamos a ver que esto parecieran ser linfocitos, núcleos bien redondeados, con muy poco citoplasma, pero también vemos otras células que tienen mayor cantidad de citoplasma y que comienzan a presentar cierto grado de hipercromasia que llama un poco la atención. Es muy celular la muestra. Recuerden que hasta el momento nosotros pensamos que este era otro paciente. Luego, muestras con más detalle, con mayor aumento, donde están las células un poco más sueltas, pues vemos estos núcleos que están como irregulares, parecieran núcleos desnudos, no se les logra ver mucho citoplasma. Lo que llama realmente la atención es la morfología del núcleo, que no es redondeado, ni tampoco es como muy ovoide, hay como cierta irregularidad en esos núcleos, pero no hay hipercromasia, por lo menos en esos núcleos que se ven como pleomórficos. No hay una hipercromasia, no hay una cromatina que esté en grumos gruesos, no hay macronucleolos, no hay otros signos que me hagan pensar en neoplasia. Pero llama la atención la morfología y lo muy celular que es la muestra. Y vemos además algunos linfocitos por allí, algunos neutrófilos. Y aquí vemos un poco más de núcleos hipercromáticos. Aquí vemos que hay como cierto grado de hipercromasia, pero llama mucho la atención, mucha celularidad. Y por supuesto, pues uno comienza a pensar que esto pudiera tratarse de un proceso neoplásico maligno. Entonces vemos algunos neutrófilos, volvemos a ver estos núcleos que están como irregulares, pero citoplasmas muy pálidos. Entonces entran las dudas de, ¿es realmente positivo esto o no? Porque uno piensa, bueno, es muy celular, pudiera ser un proceso maligno, pero ¿maligno para qué? ¿Qué tipo de células son? ¿Realmente qué son estas células? No tienen aspecto epidermoide, no tienen esas disposiciones de los adenocarcinomas, no hay esas disposiciones típicas tridimensionales o pseudopapilas, ni células en anillo de sello, y además que el núcleo simplemente está como irregular, está como extraño, pero desde el punto de vista de la cromatina es bastante homogénea, aparentemente normal, como lo veríamos en células típicas. Entonces pensar, bueno, esto quizá también por la centrifugación se pudieron poner así estas células y se degeneraron un poco, muy sospechoso. Pero luego Elizabeth manda esta otra imagen donde comenzamos a ver estas células que son vacuoladas. Esto que vemos aquí son vacuolas, núcleos redonditos, y ahí entra entonces la duda, estos son macrófagos. Entonces lo demás que está allí, ¿qué es? Porque vean que son macrófagos todos también montados, todos en grupos tridimensionales, y ahí ya entra la duda, ¿esto realmente es neoplásico o qué es lo que está pasando aquí? A lo que entonces yo le digo a Elizabeth, ¿qué más información tienes del paciente? Me dicen más nada, pero voy a averiguar. Entonces Elizabeth se fue a investigar sobre este paciente y encontró que, bueno, lo que ya sabíamos, que es sexo masculino, 61 años, que tenía una tomografía computarizada de tórax, que se observaba un infiltrado micronodulillar de mayor acentuación hacia el lóbulo superior izquierdo, probablemente secundaria, una enfermedad granulomatosa. Descubrimos que era el mismo paciente del caso de la semana anterior, porque obviamente se vio el nombre del paciente, la edad y era el mismo paciente. Además tenía una tomografía computarizada de cráneo con una lesión hipodensa adyacente a los núcleos de la base del lado izquierdo, sin cambios significativos en relación a estudios previos, y el paciente estaba siendo tratado para infección por tuberculosis a nivel pulmonar. Entonces ya se tenía un diagnóstico
preliminar de un tuberculoma a nivel pulmonar y estaba siendo tratado para eso. Obviamente toda esta información pues a nosotros nos cambia totalmente el panorama de lo que estábamos pensando, porque ya sabemos que es el mismo caso de la semana anterior, que habíamos visto muchos neutrófilos, ahora estábamos viendo más bien unas células allí que eran extrañas y si volvemos, entonces ahora volvemos a ver el caso, pero con otra mirada, porque entonces allí decimos, bueno, son citoplasmas pálidos, estos entonces son macrófagos, lo que estábamos viendo allí. Y lo evidenciamos con esta otra imagen donde están esos macrófagos agrupados y se ven muy claras las vacuolas. Igual que en las imágenes anteriores, cuando volvemos a revisar, entonces ahí cambiamos ya el enfoque que le estábamos dando, porque ya sabemos que es el paciente de la semana anterior, que tiene todos estos antecedentes, y decimos, bueno, esto, citoplasmas pálidos, las células no muestran cohesividad, sino que están sueltas, montadas por la gran celularidad y por el procesamiento, pero no porque sean cohesivas. Por lo tanto, entonces ¿qué hacer? ¿Cómo le diagnosticamos el caso? ¿Positivo o no? ¿Positivo para qué? Entonces ya fuimos descartando un poco el hecho de que fuera positivo, pensamos en que, bueno, pudiera tratarse de una tuberculosis, porque investigando para ayudar a Elizabeth a dar una respuesta a este caso, conseguí imágenes muy similares a las que ella me había enviado, sobre todo de esta imagen, de estos macrófagos, y yo le dije, yo vi fotos muy parecidas a eso y tenía que ver con tuberculosis a nivel de líquido cefalorraquídeo. Entonces yo le dije a Elizabeth, ¿por qué no haces una coloración de Sil-Nielsen a ver qué puedes conseguir? Porque ella me comentó que en el laboratorio, además de la información que recopiló, también pudo saber que le habían hecho cultivo a este líquido cefalorraquídeo, lo habían mandado a microbiología y le habían hecho cultivo y había resultado negativo. Y aquí es importante destacar de que igual uno puede seguir sospechando que es una tuberculosis, aunque el cultivo haya salido negativo, porque cuando se solicita un cultivo para microorganismos, se hace un cultivo para las meningitis más frecuentes. No se suelen hacer cultivos para tuberculosis de primera entrada. Para hacer un cultivo de tuberculosis se solicita. El médico tiene que solicitar que se haga un cultivo para tuberculosis. Eso no es un cultivo que se monta a todos los líquidos, porque primero es una infección rara, segundo que es un cultivo que lleva más tiempo, no crece tan rápido la Mycobacterium tuberculosis. Para dar un diagnóstico de cultivo positivo toma más tiempo que el resto de las bacterias, que sí al día siguiente ya hay crecimiento y se procede a hacer las pruebas bacteriológicas. Con tuberculosis no ocurre de esa manera. Entonces se tenía un cultivo negativo, pero para otros tipos de bacterias. Entonces ella hizo el Sil-Nielsen, pidió las coloraciones en el laboratorio clínico, le ayudaron a hacer la coloración y me manda las imágenes. A lo que ella me manda esta primera imagen y le digo, no, olvídalo, para ver lo que vas a ver aquí en Sil-Nielsen, tienes que verlo en aceite de inmersión, porque lo que vas a buscar son bacilos ácido alcohol resistentes, y los bacilos son bacterias y son muy chiquititas. Y además que tenemos esta gran celularidad, va a ser muy difícil encontrarlos en estos conglomerados, así que hay que dedicarle tiempo. Y bueno, pues así lo hizo Elizabeth, muy esmerada. Después me manda otra imagen donde comienza a ver esto, pero le digo, no, hay que darle más aumento a eso, porque ahí no los vas a ver, y ahí le dije, ahí pareciera que están, y si los vemos ahí hay como algo rojito que se tiñó, pero no se logra ver si realmente son unos bacilos o qué es lo que hay allí oculto, si hay en toda esa cantidad de macrófagos. Y si ven por aquí también hay algo que se ve rojito. Y lo único que se va a teñir ahí son bacilos ácido alcohol resistentes. Hasta que finalmente, después de tanto y tanto mirar ese extendido, Elizabeth encontró los bacilos ácido alcohol resistentes. Aquí sí están evidentes, aquí se ve su forma bacilar, se ve que se tiñeron de rojo. Son pocos, pero están presentes. Y aquí en otra imagen también vean que están inmersos entre esos cúmulos celulares. No es algo fácil de encontrar, hay que dedicarle tiempo. Vean que aquí hay otros y aquí hay mayor cantidad. Siempre que cuando uno hace una tinción de Sil-Nielsen, sobre todo en este tipo de muestras que son muy celulares y en este tipo de muestras de líquido cefalorraquídeo, uno no va a esperar que van a ser millones y montonones de bacilos los que voy a encontrar. No va a ser algo tan evidente, así que hay que sentarse con calma e ir viendo la muestra con calma. Sobre todo en un paciente que ya tiene estos antecedentes.
Entonces ahí el panorama pues obviamente cambió. Con el Sil-Nielsen pues ya teníamos otra orientación porque ya estábamos viendo, bueno, que hay unos bacilos ácido alcohol resistentes. No podemos asegurar que eso es tuberculosis, que eso es Mycobacterium tuberculosis, porque hay otros que también son ácido alcohol resistentes. Con la tinción es simplemente para orientar. Y bueno, se describe el caso como abundantes elementos inflamatorios, neutrófilos y linfocitos, moderados macrófagos, negativo para malignidad, hallazgos citológicos compatibles con inflamación, porque se vieron que habían macrófagos, que habían algunos linfocitos, que tampoco eran muchos, y ahí también la idea que uno suele tener de, bueno, en una tuberculosis siempre hay montones de linfocitos, y vean que en este caso no fue así, habían unos linfocitos, pero no eran montones de linfocitos. Y bueno, se colocó la acotación de que se le realizó una tinción de Sil-Nielsen resultando positiva para bacilos ácido alcohol resistentes y obviamente se colocó una nota sugiriendo realizar cultivo y estudios complementarios para tuberculosis. Realmente se coloca la nota sugiriendo para que el clínico tome la decisión de qué otros estudios va a hacer, pero los cultivos tardan mucho y hoy día existen otras pruebas mucho más rápidas para saber si efectivamente es tuberculosis o no, y sobre todo a nivel de líquido cefalorraquídeo necesitamos hacer un diagnóstico rápido si efectivamente es tuberculosis o no. Y de hecho eso fue lo que se hizo un ADA y que dio positivo, y un estudio de biología molecular, el GenExpert, que también dio positivo para Mycobacterium tuberculosis. Así que efectivamente este paciente tenía tuberculosis en ese líquido cefalorraquídeo, así que tenía una meningitis tuberculosa. Que si nos damos cuenta, no hubiéramos llegado a todo esto si Elizabeth no se hubiera puesto a investigar los datos clínicos del paciente. Por eso es tan importante tener esa información. Entonces, como conclusiones para este caso y para el aprendizaje, que es lo que se quiere con este caso, la información clínica es necesaria para orientar el diagnóstico citológico. Siempre eso es importante porque uno recibe una gran cantidad de muestras en el laboratorio y uno no siempre va a estar revisando, ay, este es el mismo paciente que me llegó hace 3 días. No, uno no va a estar en eso, esa es la verdad. Entonces, uno necesita tener información, además que solamente con el sexo y la edad del paciente, eso no es información suficiente. Toda la información que pudo recaudar Elizabeth en toda la investigación que hizo, que tuvo que ir al laboratorio, al clínico y todo esto, y recoger esa información es algo que tiene que llegar al laboratorio. Y obviamente vean cómo tener esa información cambió el panorama de lo que se estaba viendo en esa muestra citológica. Hacer el uso de otras coloraciones, de otras técnicas que permitan llegar al diagnóstico. En citología, ciertamente nosotros tenemos nuestras coloraciones, pero también cuando nosotros tuvimos nuestra formación de pregrado, nos enseñaron que habían otras coloraciones especiales, como de hecho las mencionaba Rafael en su conferencia de estrongiloides, que hay otras coloraciones. Si tenemos la posibilidad de hacerlo, si en este caso Elizabeth no la tenía en el laboratorio y ella se trasladó y pidió la coloración en otro laboratorio, pero si tienen la posibilidad de hacerlo, háganlo, porque les puede orientar, les puede ayudar a llegar a un diagnóstico. Recuerden que esto es por el bien del paciente y eso es en lo que siempre deben pensar. Si todo lo que está en sus manos para ayudar a dar un diagnóstico o orientar al clínico sobre los siguientes pasos a seguir, háganlo, porque esto es por el paciente. Esto no es por ustedes, sino por el bien del paciente. Las notas sugiriendo estudios complementarios son necesarias porque no basta con decir, ah, bueno, fue negativo. Ajá, pero si yo puedo aportar porque hice esta coloración, pues aporto y sugiero al clínico, mira, haz pruebas complementarias para este microorganismo porque se está sospechando, porque se observaron estas estructuras, como igual ocurría en el caso de estrongiloides. Si se observan estas larvas, pues no solo las menciono, sino que también sugiero, mira, haz este tipo de estudios. Y mantener una comunicación directa entre el clínico y otros laboratorios es fundamental. No podemos trabajar como entes aislados. Yo soy citología y yo me enfoco y me encierro en mis 4 paredes en mi laboratorio y no me entero de lo que pasa en los otros servicios. No, tiene que existir una comunicación fluida, tiene no solo que existir, sino que debe ser amena, no deben cerrarse los servicios, no, porque tú eres de citología, tú que tienes que estar preguntando ninguna cosa aquí. Eso no puede ocurrir. Tiene que existir una comunicación fluida entre todos, porque lo mismo es por bien del paciente, es para lograr darle un diagnóstico y orientar el posible diagnóstico de este paciente. Entonces, esas son las conclusiones que yo les quería dejar con este caso. Gracias a Elizabeth que compartió este caso y que juntas pudimos llegar
a un diagnóstico a este paciente, que bueno, hasta lo que último que Elisa me informó, estaba bastante delicado, seguía en tratamiento, pero por lo menos ya se sabía que lo que tenía era producto de esa tuberculosis pulmonar que ya le había llegado al sistema nervioso central y bueno, sigue en tratamiento. Como vimos al inicio de la charla, las meningitis en pacientes mayores de 50 años, recordemos que este señor tenía 61 o tiene 61, se complican por, bueno, por las consecuencias que va a dejar este microorganismo a nivel neurológico y porque también no tienen la misma capacidad de respuesta a su organismo a lo que sí lo va a tener quizá una persona más joven. Así que eso es lo que les quería comentar con este caso. Y bueno, invitarlos, por supuesto, a que nos sigan en nuestras redes, a que sigan participando en estas jornadas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, si Elizabeth quizás quiere comentar algo del caso. Aquí, Viajame. En pacientes inmunodeprimidos también se diagnostica meningitis tuberculosa en pacientes con VIH. Exactamente. Entonces, por eso también es importante los datos de los pacientes, porque si ya te orientan que el paciente es VIH positivo, que tiene un diagnóstico previo, toda esa información siempre es importante. Entonces, vean que el panorama cambia cuando uno tiene no ciertos datos, todos los datos posibles. Entonces, siempre eso va a ser una lucha con el clínico. Esperamos que algún día deje de ser así.